Lo dijo en la primera hora. Entramos a la recta final de nuestro espacio a las 8:45. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través del Observatorio del Gasto Público, difundió la víspera un trabajo desarrollado por Leonardo Gómez Ponce, del Observatorio del Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre el manejo de los recursos de la función judicial. Y claro, el trabajo se titula ¿Necesidad urgente o juego de pulso? Dice que al cierre del primer trimestre de este año, el uso de los recursos para inversión en el organismo es limitado, pero es aún menor la ejecución registrada por los ministerios de Salud, Educación e Interior. Interesante hablar justamente con Leonardo Gómez Ponce, a quien le quiero agradecer por la gentileza de conectarse a esta hora a nuestro espacio. Leonardo, bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Un gusto enorme volverte a saludar. Y pues el gusto es todo mío en este momento poder tener este espacio contigo y con tus oyentes. Gracias, Leonardo. Un poquito para conocer detalles de con qué se encontraron en este estudio. Si me permites, quisiera empezar con una pequeña introducción metodológica para poder todos estar en la misma línea. Todas las instituciones públicas manejan un presupuesto general. Eso es casi una obviedad. De este presupuesto general se desprende una parte que son los gastos corrientes, que es lo que se usa para gastar en sueldos, en la nómina y demás, y hay un monto también para gastos de inversión, que varía dependiendo de las necesidades de cada institución. No es lo mismo hablar del presupuesto de inversión del Consejo de la Judicatura, de los recursos de inversión que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el encargado de construir las obras del país, o la relación que existe del presupuesto en el presupuesto de Ministerio de Salud o de Educación, que tienen recursos mucho mayores en cuanto al gasto que tienen para cubrir los sueldos de maestros y de médicos. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar el presupuesto general del presupuesto de inversión. Ahora, en el informe que nosotros publicamos, tomamos unas declaraciones que nos llamó mucho la atención en medio de esta puja del que fuimos testigos recientemente por la acción de protección que presentaron, por un lado, el titular de la Judicatura, las declaraciones del Ministerio de Finanzas, y vimos que hubo muchísimas declaraciones que quedaron en el aire. Entonces, nosotros desde el Observatorio de Gasto Público consideramos que si vamos a hablar de cifras, tenemos que contar las cifras completas. Y ahí comenzamos con la investigación y el análisis del presupuesto del Consejo de la Judicatura y su ejecución en los últimos 10 años. Estamos hablando del 2013 al 2022, que cerró hace poco, y en lo posterior un análisis previo de los recursos y su ejecución en el primer trimestre del 2023. En el primero, hubo unas declaraciones por parte del Ministerio de Finanzas que decía que en los últimos 10 años se entregó 4.497 millones al sector de justicia y que se ha devuelto al Ministerio de Finanzas o a las arcas públicas 500 millones, es decir, que solo se ejecutó el 85%. Primera cosa que me llama la atención, que yo sepa al inicio del año, no es que el Ministerio de Finanzas te entrega el 100% de tu presupuesto anual, porque no se cuenta con ese dinero. Si lo tuviéramos no habría déficit fiscal. El Ministerio de Finanzas va entregando los recursos conforme también se van recaudando esos recursos, los tributos y demás. Ahora, la función judicial está compuesta por la Corte Nacional de Justicia, están las Cortes Provinciales, los tribunales, los juzgados y es el Consejo de la Judicatura, su órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina. Solo del Consejo de la Judicatura, del 2013 al 2022, el presupuesto general, ojo, el general, fue de 4.299 millones. Y de ese presupuesto, insisto, del 2013 al 2022, se ejecutó el 97%. Es decir, 141 no se utilizaron. Está dentro del promedio. Está dentro de, digamos, lo común, lo que suele pasar en la mayoría de instituciones públicas. En términos de inversión, de los recursos que se le dio al Consejo de la Judicatura para inversión en este periodo, la ejecución llega
al 85%. Eso básicamente en lo que tiene que ver del 2013 al 2022. Pero ahora, si hablamos en términos generales del presupuesto, encontramos que en el 2013 se entregaron 552 millones, mientras que en el 2022 se entregó al Consejo de la Judicatura 360 millones. Es decir, en los últimos 10 años las asignaciones del presupuesto también se redujeron. La ejecución no ha sido mala en términos del presupuesto general. En términos de inversión, en términos del presupuesto general está entre el 95% en adelante. En la ejecución de los presupuestos netamente de inversión está bordeando puntos más, puntos menos del 80%, salvo el 2022, que la ejecución de la inversión cayó al 47%. Recordemos que en el 2022 también tuvieron algunos problemas por la destitución de los vocales. Entonces, de alguna manera, se entiende, no se justifica porque todo lo que ha pasado pues es producto de una mala gestión, una mala práctica, pero pues tiene una especie de justificación. Eso en términos generales. Ahora, lo que mencionábamos, particularmente desde el Observatorio del Gasto Público consideramos que hacer una evaluación de la ejecución del presupuesto, sea en términos generales o solamente de la inversión, hacerlo al primer trimestre de un año es demasiado pronto. No podemos nosotros juzgar la gestión de una entidad al primer trimestre, porque todavía están comenzando algunos procesos de contratación. Y los procesos de contratación en el sector público son bastante engorrosos en algunos casos. Al tercer trimestre recién están comenzando a cerrar algunos procesos y es difícil ver al primer trimestre una ejecución del 25%, que sería quizás lo que pasaría en un mundo ideal. Consideramos que es demasiado pronto hacer una evaluación de la ejecución presupuestaria al primer trimestre. Quizás podríamos tener algún signo al primer cuatrimestre y algo mucho más puntual al primer semestre, pero el primer trimestre es muy pronto. Ahora, si hablamos de los recursos de inversión, el Consejo de la Judicatura llega al 2.18% de su ejecución en cuanto a la inversión. Pero nos encontramos con la sorpresa de que, por otro lado, el Ministerio de Educación no llega pues ni al 2%, está en el 1.87%. El Ministerio del Interior, 0% de ejecución en cuanto al presupuesto de inversión. En el primer trimestre 0% de ejecución. Eso, por ejemplo, sí me llama la atención. ¿En serio? 0%. Tiene un presupuesto, una inversión prevista, ojo, hablando solamente del presupuesto de inversión, no del general. En el general está gasto de sueldos y demás. Le hablo del presupuesto de inversión, tiene 40 millones. Devengado al primer trimestre, 0%. No hay nada. El mismo Ministerio de Economía tiene 0.46%, no llega al 1%. El Ministerio de Salud, 2.94%. Entonces, como yo lo digo, es muy pronto para evaluar el primer trimestre, pero ya veo algunos síntomas de que algo pasa con esta gestión. Es decir, el Ministerio de Salud tiene graves problemas. Lo hemos visto desde ya más de un año por la falta de medicinas y la atención que ha caído bastante. Y no lo digo yo, o sea, es cuestión de ir a un hospital a pedir medicinas y que te manden con paracetamol. Es decir, ya hay problemas ahí, tenemos una ejecución del 3% en 3 meses, algo no está bien ahí. El Ministerio del Interior, bueno, recordemos que poco tiempo atrás el Ministerio del Interior y el de Gobierno estaban unidos y de nuevo volvieron a ser dos entes separados. Digamos que por el tema de la organización hay que ajustar algunas cifras, hay que ver algunas cosas, mover a la gente, a las instituciones, sí, pero ya estamos en el 2023. Y de los 40 millones que tienen, pues no se ha utilizado los recursos de inversión. Es decir, gracias por pagar los sueldos del agua y la luz. ¿Qué pasa con la inversión? ¿La inversión qué significa para que nuestro público lo comprenda Excelente. de mejor forma? ¿Qué se entiende por inversión, Leonardo? Ya, nosotros tenemos dos tipos de gastos. Gasto corriente y gasto de inversión. Hablamos del uso de los recursos públicos. Gasto corriente es todo el dinero que
sale de las arcas públicas sin un retorno. Es decir, cuando yo pago sueldos, estoy pagando por un servicio, el servicio del trabajo del servidor público, pero no es un dinero que me vaya a retribuir de alguna manera, más allá del trabajo, por supuesto. El gasto de inversión es el dinero que yo invierto, valga la redundancia, para que eso me genere ingresos nuevamente. Es decir, si yo gasto en sueldos, es un dinero que se fue, es gasto corriente. Si yo gasto en hospitales o en carreteras, por ejemplo, significa que esa carretera va a generar un canal de comunicación, va a generar comercio, va a agilitar el flujo de capital y por tanto el país se está retribuyendo de eso. Digamos que en la carretera pongo un peaje, entonces el gobierno local o central de ese peaje va a poder tener una ganancia, tener un retorno del dinero. Ese es el gasto de inversión. Cuando yo construyo hospitales, es un gasto de inversión. Cuando yo construyo carreteras, es un gasto de inversión. En el tema de la judicatura, el gasto de inversión es en, por ejemplo, los sistemas informáticos, mejorar los sistemas informáticos que ellos manejan en la institución para que el servicio de la justicia también mejore. En ese sentido, ellos tienen, por ejemplo, 3 componentes de inversión. 1, el más grande, modernización tecnológica del sistema de justicia a nivel nacional. 2, la plataforma electrónica segura notarial. Y 3, la autorización de los servicios de justicia en asuntos de violencia de género contra mujer y niñez. Esos 3 componentes de inversión tienen un presupuesto de 7.5 millones para este año. Y de lo que vamos en el primer trimestre, pues el tercer componente de automatización de los servicios de justicia ya tiene un 75% de gasto, pero es un presupuesto pequeño, son $30,000. La plataforma electrónica tiene una ejecución del 7%, tiene un presupuesto para todo el año de casi $2 millones. El componente más grande es la modernización tecnológica del sistema de justicia. El presupuesto para este año, para ese proyecto, es de 5.4 millones, y de ese componente no se ha ejecutado nada todavía. Pero vemos avances en los otros 2 componentes. Entonces, digamos, son los proyectos que servirán o servirían para mejorar el sistema de justicia. Correcto, doctor. Frente a esto, ¿qué se proyecta para el segundo trimestre del año? A ver, por parte del Consejo de la Judicatura, quería que primero hay que estar muy pendientes de cómo han ejecutado, cómo van a ejecutar sus recursos de inversión. Por un lado está la alerta que han generado respecto a la falta de recursos, pero por otro lado está un gobierno central que dice que se le ha dado y no ejecutan bien. Entonces, lo que se viene, al menos por parte de la ciudadanía, es estar vigilantes, porque conocemos los problemas que tiene la justicia, problemas serios que no nos han dado una solución. Ahora, no se trata solo de asignar dinero, no se trata solo de entregar dinero, se trata de ejecutar bien ese dinero. Y por otro lado, existe una urgencia en bajarle el discurso político para plantear soluciones mucho más prácticas. Personalmente, eso es un punto que a mí me preocupa mucho, porque yo no puedo, no concibo ver un ministro que prime el discurso político por encima de la razón y de la lógica. Es decir, tratar de desestimar el llamado de atención que está haciendo el titular de la Judicatura, alegando que solo se ha ejecutado un 2%, cuando estamos viendo que el Ministerio de Educación tampoco llega ni siquiera al 2%. Cuando vemos que el Ministerio de Transporte tiene un 5.4% de ejecución. Y cuando estamos viendo al mismo tiempo otros discursos, me salgo un poco del tema, que también están distorsionando la cifra, porque a veces las cifras, si no se leen completas, pueden darnos un mensaje equivocado. Y acá, perdón que me salga un poco del tema, pero necesito poner el ejemplo
de este discurso que se utiliza en el presupuesto con las cifras. Hemos escuchado durante muchísimos meses el tema de que este ha sido el gobierno con mayor inversión en el sector social. Pero cuando hablamos de inversión en el sector social, hablamos de gasto corriente y gasto de inversión, y decimos que el pago de sueldos también es inversión. O sea, confundimos un poco los conceptos. Y nosotros en el Observatorio de Gasto Público dijimos, bueno, vamos a tomar el presupuesto del sector social, vamos a tomar los presupuestos de los últimos, desde el 2008 hasta la fecha, para ver cómo ha ido el presupuesto de los sectores de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Y vemos que, bueno, existe un incremento en cuanto a los presupuestos entregados, es decir, en el 2008 teníamos un presupuesto de 3.900 millones, mientras que en el 2022 fue un presupuesto de 8.980 millones más o menos. Pero ahí, si yo le cuento las cifras de esa forma, no estoy explicando bien. Porque, a ver, si yo le digo que en el 2010 ganaba o producía al mes $100 y de esos $100 yo gastaba $10 en mi educación, entonces significa que yo estaba invirtiendo en mi educación el 10% de mis ingresos. Pero si al 2020 yo gano $1.000 y sigo invirtiendo los mismos $10, no significa que estoy invirtiendo lo mismo, estoy invirtiendo menos, estoy invirtiendo el 1%. Y si digo que estoy invirtiendo más, porque antes, cuando ganaba $100, correcto, invertía $10, y ahora que gano $1.000, invierto 15, y que eso es el 50% más que hace 10 años, sí, pues, pero estoy invirtiendo el 1.5 de mis ingresos, y es ahí la pequeña manipulación de las cifras. Porque cuando hablamos en términos de cifras netas, obviamente, entre el 2008 y el 2022, se duplica la cantidad de ingresos, pero la forma correcta de comunicar esas cifras es hacerlo en relación a los ingresos, en términos de país, al producto y al Producto Interno Bruto. Y ahí vemos que la inversión social del 2022 es del 7.9%, cifra que es mucho más baja que, por ejemplo, el 2017, que tuvimos un 9%. Correcto, Leonardo. Me queda clara la postura y le voy a comprometer a nuestro invitado para seguir hablando sobre este trabajo y sobre todo la calidad del gasto público, que es súper importante. Leonardo, gracias. Me quedó corto el tiempo, pero lo comprometo para seguir conversando. Muy amable. Encantado. Gracias, Fabricio. Una buena tarde. Gracias a Leonardo Gómez Ponce de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre la calidad del gasto público y este informe que ha presentado la Fundación. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.